Exactamente, para salir a calle solo 2 horas. Alberto Alonso, ex embajador argentino en Ucrania, está con nosotros. Alberto, gracias por venir. No, encantado, el gusto es mío. Un placer. Bueno, su primer análisis de lo que está ocurriendo, de lo que ve. Bueno, el primer análisis que me gustaría hacer es sobre el comentario recién sobre la disminución del toque de queda. Tengamos en cuenta que está avanzado el invierno en Ucrania. A las 17 horas ya no hay luz natural, y bueno, tiene algún sentido de hacer esa disminución de esas medidas. La verdad que hablar de Ucrania duele, porque yo creo que el mundo tiene que saber que estamos hablando de un país absolutamente pacífico, un país democrático, un país que ya desde 1991, donde se independizó, la democracia está vigente, es una democracia participativa, es una democracia con alternancia, tiene sus imperfecciones como cualquier democracia. Tenemos en los últimos años visto que la democracia está de alguna manera sufriendo embates, ¿no es cierto?, en su fortaleza, y es mundial el tema, pero respecto de Ucrania, yo quiero dejar muy claro que estamos hablando de un país absolutamente pacífico y democrático. La alternancia, incluso después de la invasión de Crimea y de las regiones de Donetsk y Lugansk, fue elegido en 2014 el presidente Poroshenko, y 5 años después fue elegido el presidente Zelensky, que son de signos políticos diferentes, pero han mantenido... Pero todos elegidos por el pueblo. ¿Cómo, perdón? Pura democracia. Sí, total democracia. Ahora, ¿no? ¿lo sorprendió la actitud de Zelensky? Nosotros desde el comienzo del programa mencionábamos esto, ¿no? El llamado concreto a la población a que resista, porque él va a hacer lo propio, él y su familia. No quieren salir de Ucrania. Están resistiendo. A mí me llegaron informaciones hoy muy sentidas, que han logrado pasar la noche y sabiendo que el ejército ucraniano ha podido detener el embate final de Rusia contra Kiev. Kiev, el gobierno no ha caído, y bueno, eso es alentador, pero bueno, hay pérdida de vidas humanas, hay ataques a edificios céntricos y edificios de civiles. Eso es lo más grave, edificios de civiles. ¿No? El edificio es en pleno centro que fue atacado entre Totalmente. el piso 18 y 21, de milagro, sin víctimas fatales, pero con 6 heridos, al menos es lo que se reportó en las últimas horas. Los argentinos que están en Ucrania, lo decíamos al comienzo del programa también, el 50% no quiere dejar Ucrania, prefiere quedarse. Son 80 permanentes y 20 que están así como de paseo, ¿no? En Ucrania hay unos 103 argentinos aproximadamente. Sí. Un tercio de esos argentinos están en la ciudad de Lutsk, y son ucranianos que han vivido en la Argentina mucho tiempo y se han convertido en argentinos, se han nacionalizado argentinos, y hay unos 35 argentinos en la ciudad de Lutsk, en el noroeste del país, que también fue atacada. No sale en los medios eso, porque Lutsk está cerca de Polonia, pero fue una de las 5 o 6 ciudades que han sido atacadas por Rusia también, ¿no? O sea, no ha sido solamente Kiev, Odessa, Mariupol, Kharkiv, que están de Kiev para el este, sino que también han atacado Lutsk en el noroeste. Pero mi pregunta iba, los argentinos que están en Ucrania, que deciden quedarse, perfecto. Ahora, los que quieren volver a Argentina, ¿qué es lo que se está haciendo desde nuestro país? Ha abierto un portal la Embajada Argentina en Kiev, que vale decir, ellos también están refugiados en refugios subterráneos. Claro. La embajadora y su segundo, y algunos argentinos residentes en Kiev están en un refugio también
que creo que ha sido suministrado por el gobierno ucraniano a aquellas embajadas que permanecieron, porque tengamos en cuenta que muchas embajadas, las más importantes básicamente, se han retirado de Kiev y han retirado a sus funcionarios. ¿Cómo es esto? Lo vimos en los últimos días. Muchos se van hacia las afueras de Kiev. Explícanos para los que no conocemos cómo es. ¿Es algo así como decir irme a Pilar o a lugares así? ¿Cómo es la fisionomía de estos lugares de campo que te dicen estamos en la casa de campo, estamos en las afueras? En Kiev en Kiev y en otras ciudades hay una política también de lo que se llama dachas, ¿no es cierto? Que son casas de campo, y los ucranianos que tienen un mejor vivir, digamos, tienen esa segunda vivienda, y es en las afueras de Kiev y de otras ciudades, y sí, están yendo allí, a pesar que también me han reportado que han habido ataques a esas zonas aledañas, ¿no? Claro, tenemos que tener en cuenta que Rusia conoce muy bien el terreno. Son civiles los ataques. Son civiles. No es como dice Rusia, que son ataques solamente a bases militares o a puestos que tienen que ver con las armas. Lo desmiento categóricamente. Ahí estamos viendo el edificio que mencionaba recién él. Lo desmiento categóricamente. O sea, es información falsa rusa. Fake news de parte de Rusia. Era lo que decía el presidente también Zelensky, ¿no? Que está diciendo que habían depuesto las armas y que permanentemente él está haciendo videos para mostrarle al pueblo que está acá, que no se fue, que es mentira, que está presente. Le quería preguntar, este presidente, ¿no?, que asume en 2019, luego de lo que pasa en Crimea, ¿no?, ve la oportunidad en ese sentido y se presenta, es de alguna forma un principio, una persona que está unificando al pueblo porque tiene mucha credibilidad. ¿Es así? ¿Está ocurriendo eso? El presidente Zelensky, en un principio había una parte de la población que desconfiaba de él, y sobre todo desconfiaba porque se decía que había un oligarca ucraniano muy poderoso que estaba detrás de él. La verdad sea dicha, eso no ha sido así, y Zelensky se ha comportado realmente bien en sus funciones como presidente, y es más, yo creo que Putin termina tomando esta decisión porque se cansó de esperar que Zelensky de alguna manera cediera las banderas que Rusia reclamaba. ¿Nunca la cedió? No, nunca la cedió. Nunca la cedió, y bueno, si bien hay chisporroteos, digamos, con el sector del expresidente Poroshenko, que tiene una fuerte influencia en el Parlamento, insisto, es una democracia y están sus peleas, sus cortocircuitos y demás, pero es una democracia que funciona, y el pueblo ucraniano valora enormemente la democracia que tiene. Alberto, usted recién mencionaba que el presidente ruso conoce muy bien el terreno ucraniano, y en ese conocer muy bien, seguramente el análisis que ha hecho él no ha sido un día para el otro de esta invasión. Es una decisión que puede haber llevado meses, incluso años. Sí, a ver, con el diario del lunes obviamente podemos decir eso. Yo lo vengo diciendo desde el inicio del conflicto. A mí me ha sorprendido la intensidad de la invasión. Es decir, tan rápido y tan brusca. Claro, violenta. tan brusca, tan enfocada en todo el territorio de Ucrania. Por eso yo remarco que la ciudad de Luz, que está cercana a la frontera con Polonia, ¿no es cierto?, también ha sido un blanco de los ataques. Sinceramente, yo, a ver, no está bueno como diplomático decir que no esperaba un ataque tan profundo y tan íntegro, pero yo no puedo decir que realmente esperaba esto tan grave y tan generalizado. ¿La diplomacia internacional subestimó a Putin? Sí, sí. Lo subestimó, y además hay intereses también. ¿Cuáles? Exacto. Hay intereses también. Es decir, hay una interdependencia
/ dependencia de capitales rusos en Europa. El gas. El gas y muchas otras cosas. Hay muchas inversiones de oligarcas y multibillonarios rusos que están básicamente en Gran Bretaña, España, Alemania, y también hay muchas inversiones de Rusia, de Occidente, básicamente alemanas, británicas y francesas, en Rusia y en todos los otros países del Pacto de Varsovia. O sea, cuando cae las 14 repúblicas exsoviéticas, hay un avance económico y financiero y de inversiones de Occidente hacia esos países que entre comillas, se recuperaron para Occidente. Ahora, el botón rojo, ¿no? La pertenencia al SWIFT o la no pertenencia al SWIFT, que es a lo que más le teme Vladimir Putin, ¿no? Estaba apoyado por la mitad de los países europeos y la otra mitad, digamos, quiere que se lo quiten, ¿no? Tengo entendido estaban Alemania, Italia, Hungría y Chipre, digamos, que no querían que... Exacto, esos 4 países. Esos 4 países que no querían que, digamos, lo excluyeran a Rusia, que excluyeran a Putin del SWIFT. Ahora, aparentemente algo cambió. Italia se pronunció diciendo que sale de esa, digamos, de esa necesidad de que lo saquen a Putin. Y es muy posible que Alemania también pueda ocurrir, que salga y solamente queden para convencer a Chipre y Hungría. Hungría es, el presidente de Hungría es... Es un hombre corrupto. Sí, bueno, yo no puedo decirlo. Por lo menos es un autócrata. Es un autócrata. Eso es en general, muchos le dicen el mini Putin. En general los autócratas son corruptos. Exacto, le dicen el mini Putin a Vladimir Orbán. ¿Y Chipre? ¿Cómo, perdón? ¿Y Chipre? Y Chipre tiene eso que hablaba yo recién, tiene muchísimos intereses con Rusia y teme que su sistema de pagos y cobros caiga de una manera tremenda, y eso impactaría, porque no es que el SWIFT va a ser absolutamente inocuo respecto de Occidente. Mundo, va a haber algunos costos que pagar si se separa Europa y Estados Unidos y Occidente del SWIFT. Alberto, volviendo a la situación de los argentinos en Ucrania, ¿no? Ya sabemos que el 50% no quiere irse de Ucrania, prefiere resistir y quedarse, pero para el resto, entonces, ¿cómo sería el paso a paso para llegar hasta la embajada argentina allí en Kiev? Usted nos dice que incluso ellos mismos, quienes están en la embajada, están refugiados. Pero digo, ¿les abren las puertas a los argentinos que no tengan dónde refugiarse? Yo le puedo dar ahora, y es muy interesante lo que usted me plantea, porque yo me gustaría que pongan en un zócalo argentinos en Ucrania, arroba... A ver, vamos a anotarlo igual. Argentinos en arroba MRESIC, o sea, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional Culto, MRESIC.gov, con B corta o con B larga, .ar. ¿Da igual el B corta o B larga? ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo, pero bueno, es decir... ¿Lo puede repetir? Refugiados argentinos. Argentinos en Ucrania. Refugiados argentinos arroba MRESIC. .gov.ar. Allí se pueden comunicar con la embajada, con la embajadora y con su segundo y algunos empleados locales que están monitoreando esto. Porque digo, quizá argentinos que están en Ucrania y que no tienen la posibilidad de quedarse en algún refugio, bueno, saben que existe concretamente la posibilidad de ir a la embajada y quedarse allí al menos hasta ver... La embajada, sí, continúo con esto, no ha podido quedarse. La residencia argentina tiene un sótano. Sí. A mí me sorprendió que no lo utilizaran. Yo ayer hablaba con mi familia que yo creo que seguramente el gobierno y las autoridades de Ucrania han decidido que el tema de la seguridad de los diplomáticos y funcionarios de
del exterior acreditados en Ucrania, se hace cargo el gobierno de Ucrania y los han llevado a otros refugios que supongo serán más seguros. Claro, convengamos que una embajada, no sé si es el lugar más, digamos, puede ser un blanco fácil de ataque. Puede ser un blanco, exacto. ¿No? Puede ser un blanco. Si bien la residencia, no la embajada está en pleno centro, pero la residencia está un poco más periférica. Pero si ellos conocen tan perfectamente el terreno. Sí, perfectamente podría ocurrir algo así. Alberto, volviendo al punto que hablábamos de los gobiernos, ¿el pueblo ucraniano aceptaría que esté al frente alguien prorruso? ¿Perdón? Tener un presidente que lo depongan al presidente actual y que vengan y le impongan un líder prorruso. No. Se impondría manu militari. Se impondría manu militari. No. Es a ver, vuelvo con lo mismo. Hay declaraciones del presidente Putin diciendo que las autoridades ucranianas son drogadictos y nazis, sí, y neonazis. Eso lo dice porque hay primero porque la palabra nazi en Rusia es muy importante y tiene un efecto muy profundo en su población. Claro. No es la misma manera en que ve Rusia el haber ganado la Segunda Guerra, la Gran Guerra, como la denominan ellos, a como se ve en los otros países aliados. Entonces, la palabra nazi tiene una profundidad en Rusia que le brinda réditos al presidente Putin. El Pravý sector, sector de derecha significa en la traducción de ucraniano a argentino, Pravý sector es un sector político que tiene representación en el Parlamento, pero que no llega a ser más del 4 o 5% del total de las bancas en el Parlamento. El resto son todos países absolutamente partidos políticos absolutamente democráticos y que están lejos de la extrema derecha. Además, la extrema derecha, incluso del Pravý sector, la podríamos homogeneizar respecto del Vox en España. Sí, el Vox es extrema derecha, pero participa y está dentro del sistema. ¿A quién le habla Putin cuando dice estas cosas, digamos? A su pueblo. A su pueblo, a los rusos. Él permanentemente les habla. Al círculo círculo rojo de su pueblo. Claro, al núcleo duro. Exacto. Ahora, qué difícil interpretarlo, pero digo, ¿no puede sonar contraproducente que Zelensky, el presidente ucraniano, salga todo el tiempo a decir que fracasó el intento de Rusia de invadir Kiev? Que fracasó, que resisten, que no es como a la vez, entiendo que quiera dejar más tranquilo al pueblo ucraniano, pero a la vez un llamado a la provocación. El presidente Zelensky está haciendo está enviando los dos tipos de mensajes. Son por un lado ese, exacto. Por un lado eso, pero luego también dice, me reuní con el presidente, hablé telefónicamente con el presidente Biden, con el presidente Macron, con el italiano, y me han comentado que van a enviar nuevos efectivos militares. O sea, está haciendo un juego, un doble juego que me parece inteligente, porque por un lado no puede permitirse que la moral de su pueblo decaiga, y por el otro lado está reclamando a Occidente, ayúdenme, no me dejen solo. O sea, como ayuda por un lado, pero por el otro lado tiene que bajar un mensaje de sigamos resistiendo. Exacto, al pueblo. Porque además están resistiendo. Pero además al civil que decidió tomar las armas y atrincherarse en su casa y defenderse. Igual esta guerra comunicacional también sigue creciendo porque hace pocos minutos Dmitry Peskov, que es el vocero, el portavoz de Moscú, lo que dicen ellos es: debido a que el lado ucraniano rechazó las negociaciones, las fuerzas rusas reanudarán el avance esta tarde, como dando a entender que anoche no entraron porque le habían propuesto una tregua horas antes. Como diciendo, como ustedes se siguieron defendiendo, no aceptaron esta tregua, hoy sí realmente, en pocas horas realmente vamos a avanzar
como teníamos previsto avanzar. ¿Cómo se puede negociar con un arma en la cabeza? Es muy difícil. ¿Cómo tomar la decisión correcta? Sin duda, sin duda. Lo que dice usted, embajador, es que Zelensky lo que hace también es seguir trabajando en las vías diplomáticas, ¿no? Seguir hablando con los distintos países de la OTAN, con los países de Occidente, para pedirle ayuda y para que además avancen con más restricciones, como por ejemplo el SWIFT. Exacto, y algo también más interesante, que es, aunque tibia y tenuemente, la OTAN ha decidido enviar más efectivos militares a los países que rodean a Rusia, Polonia, Hungría, Rumania y los 3 países bálticos por el otro lado, y además han incrementado la ayuda militar a Ucrania y también dinero para solventar la defensa. Incluso Estados Unidos aprobó una ayuda militar a Ucrania de 350 millones de dólares. Hablando de Estados Unidos, que lo menciona Mariana, ¿la situación hubiera sido distinta, hubiera tenido otro resultado o, digamos, otro hilo conductor si el presidente hubiera sido Trump y no Biden? Creo que hubiera sido peor. Claro. Creo que hubiera sido peor. Creo que el resultante de esta situación un poco es los 4 años de Trump, y también lo afecta al presidente Biden el retiro de Afganistán, pero los 4 años de Trump fueron para Estados Unidos y para Occidente, mi opinión es que han sido realmente nefastos. Y le ha permitido a Putin, de alguna manera, que sus planes respecto de Ucrania y de quizás de otros países tomen forma, los tuviera en carpeta mucho más firme. Que se fortaleciera a lo mejor, ¿no? Que Putin se fortaleciera. Sí, exacto. Y Biden de alguna manera está debilitado. Uno puede ver a un Biden en un momento complicado. Por esa razón también Putin vio que esta estrategia podía funcionar. Claro. Yo digo que hay 2 factores que implica este crecimiento de Rusia. Uno es lo que yo llamo el avejentamiento de Europa, ¿no es cierto? Lo cual lleva, y cuando digo la palabra avejentamiento no es solo en cuanto a la edad, sino que Europa se ha quedado en ideas que parecieran estar pasando en el mundo de otra manera, y Europa no se da cuenta que eso está ocurriendo. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que yo llamo democracia asediada de Estados Unidos. ¿Por qué digo democracia asediada? Bueno, precisamente por los 4 años de Trump, por la forma en que Trump gobernó Estados Unidos esos 4 años, y el retiro de Afganistán también impacta en la opinión pública estadounidense. Y bueno, todo eso conforma un paquete que es difícil de manejar por parte del presidente Biden. ¿Qué siente como diplomático cuando ve las imágenes de la guerra, de esta guerra? ¿Perdón? ¿Qué siente usted como diplomático cuando ve las imágenes de esta guerra? No, mucho dolor porque, lo decía ayer en otro programa de este mismo canal, realmente ver que las imágenes que me envían funcionarios argentinos que han trabajado conmigo, ucranianos, argentinos, amigos que han quedado en Ucrania, y también ucranianos que hemos hecho una empatía y amistad. No, es muy doloroso. Le puedo asegurar que no quiero exagerar porque un diplomático no debería decirlo, pero en algún momento he estado al borde del llanto. Me duele muchísimo lo que está pasando. Me duele muchísimo porque conozco muy bien al pueblo ucraniano y realmente no se merece lo que le está ocurriendo. Las imágenes son violentas, visualmente son violentas. Cuando se ven a las familias despedirse, cuando la policía sube a los buses y les pide a los hombres que se bajen y que se despidan de sus mujeres, de sus hijos, los nenes llorando, los blancos, ¿no? Orfanatos, jardines de infantes. Uno piensa cómo puede ser, además, en este contexto, cuando el mundo empieza a ver la luz en medio del túnel oscuro que fueron estos 2 años de pandemia. Ahora una guerra.
¿Le sorprende a usted? Antes de ayer hubo 27.000 casos de COVID. de contagios de COVID en Ucrania, claro. y 762 muertes por COVID. Además, O sea, eso también, ¿no? Y además sí, atraviesa o sea, la pandemia. eso sigue existiendo. Todo este movimiento de personas que se van a otros Exacto. países, ¿no? El COVID no desapareció. Claro. ¿Y a usted le sorprende la reacción del pueblo, que lo escuchábamos hace rato incluso con nuestra entrevistada, que la gente está haciendo bombas caseras, molotov en su casa, está pidiendo armas para salir a defenderse? ¿Es un pueblo así de combativo o esta situación lo hizo salir este instinto visceral? El ucraniano es un pueblo muy sufrido. Nosotros tenemos que recordar, también hay que decirlo, Ucrania sufrió lo que ellos llaman el Holodomor. Holodomor significa hambruna artificial, que fue creada por Stalin para colectivizar las granjas de Ucrania, también de otras repúblicas soviéticas, pero básicamente en Ucrania. Ucrania tiene una superficie que ha sido considerada granero de Europa, y bueno, era motivo de ambición de manejar eso por parte de Stalin en los años 32 y 33, y murieron 7 millones de ucranianos. Esas son las cifras máximas, pero Rusia admite 3 millones. Pero bueno, entre 3 millones y 7 millones, la verdad no me hace diferencia. Sean 7, como dicen los ucranianos, o sean 3, como dicen la historia rusa, ocurrió. Ocurrió, y en total reconocido por Rusia, con las otras repúblicas soviéticas, murieron, sí, 11 millones de personas. Entonces, el pueblo ucraniano es un pueblo que ha sabido defenderse, toda la vida ha luchado por ser independiente, ha tenido una historia de invasiones permanentes, y hay algo además que yo quiero comentar respecto a que Rusia dice Ucrania es un estado que no existe. Eso no es así. Lo que ha dado origen a Rusia fue el Rus de Kiev en los años 900 a 1300, y fue una civilización muy potente, muy fuerte, cuando Rusia o Moscú ni siquiera existía. Y cuando empezó a existir era una aldea comparada con Kiev. Así que sí, ha recibido invasiones, los mongoles, los rusos mismos, e incluso ha tenido invasiones de la mancomunidad polaca-lituana. Bueno, son las delimitaciones limítrofes que se hicieron en el siglo XIX, y que obviamente Europa pasaba de manos y era muy difícil tener un escenario, conocer el equipo que iba a salir a la cancha. Claro. Era muy difícil saberlo en el siglo XIX, pero esto no obsta que pueda ser aceptado pacíficamente y tranquilamente en el siglo XXI. No sé si lo despedimos al ex embajador, se puede quedar un poquito más con nosotros. ¿Se puede quedar? ¿Cómo no? Pues, algunos minutitos más. Enseguida vamos a tomar contacto con Carola en la Embajada de Rusia para ver cómo está la situación, y además seguimos Tucu atentos porque faltan menos de 2 horas para que comience el toque de queda. Sí, y que arranque esta nueva incursión que ya está diciendo Rusia, así que esta noche puede ser una de las noches más